Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, y de la directora de la Escuela de Gobernabilidad, Magíster Mariel Rosa María López Tribeño. Además, saludamos también la presencia del doctor Aarón Oyarce Yuseli, miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias por su participación. Les damos la más cordial bienvenida el día de hoy al inicio del módulo 8 de los martes electorales, con el tema Análisis Jurídico de la Ley 31.15.5, ley que previene y sanciona el acoso político contra las mujeres en la vida política. Alcance sobre su implementación. La conferencia estará a cargo de la magíster Delia Milagros Espinosa Valenzuela, quien es magíster en gestión pública por la Universidad César Vallejo, magíster en Derecho y Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres, es egresada del doctorado en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y presidenta de la comisión encargada de estudiar y proponer medidas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político contra las mujeres. Una importante labor, por cierto. Al finalizar la disertación de nuestra expositora, se leerán algunas preguntas realizadas por el público, las cuales pueden ser hechas mediante la opción de preguntas y respuesta que está habilitada en la plataforma. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra a la doctora Delia Espinosa. Doctora Delia, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación, doctor Manuel Valenzuela, saludando también a la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, doctora Rosa María López, al doctor Aarón Oyarce Yuseli, quien nos honra con su presencia en esta oportunidad, y a todos los participantes que en este día se han presentado y que están con mucho interés de conocer los alcances jurídicos de una ley que resulta de suma importancia para nuestro país, para nuestra sociedad y sobre todo que constituye un logro que debe ser difundido, que tiene que ser fortalecido a través de nuestro conocimiento de la misma y también de la difusión oportuna al resto de la sociedad, porque es uno de los temas que están pendientes a nivel social como política de Estado, el erradicar, el hacer retroceder este tema tan grave, tan fuerte que todavía ataca a nuestra sociedad como es la violencia contra la mujer y específicamente también en una de las esferas que es el campo político. Yo voy a compartir con ustedes el material que he traído para poder conversar, para poder compartir las reflexiones que debemos nosotros. A ver, permítame, acá está, vamos a ingresar. Vamos a compartir estas reflexiones del día de hoy y más que todo me gustaría que ustedes tengan mucha atención en lo que les voy a ir conversando y si fuera posible que todos tengan a la mano la ley 31155, abran su ley para que vayan tomando en cuenta las premisas y sobre todo los análisis que hemos venido haciendo al interior del Jurado Nacional de Elecciones. Y como bien se dijo en la presentación, he tenido el honor de presidir la comisión que se nos encargó por parte de la presidencia para analizar y elaborar algunas medidas respecto de esta ley que busca pues precisamente no solo sancionar, sino sobre todo prevenir y erradicar la violencia o el acoso político, como se le viene llamando a través de esta ley 31155. Yo quisiera que también además me acompañen a través de esta presentación
con cada diapositiva que vamos a ir dialogando, vayan pensando qué falta, además de la ley o de las normas que tenemos a nivel no solo nacional, sino internacional, qué falta, que por qué hasta la fecha la violencia contra la mujer, no solo en el ámbito político, sino en todos los ámbitos, ¿por qué se hace más cruenta? ¿Por qué no retrocede? ¿Por qué no se elimina esa violencia? ¿Por qué no disminuye? Entonces, vayan pensando en ello y más adelante o al final podremos conversar. ¿Sabían ustedes que esta ley, que como muchos sabemos o todos, ¿no? Porque tengo entendido que acá están participando no solamente abogados, personas formadas en derecho, sino también miembros de la sociedad que no tienen necesariamente la expertise jurídica. Por eso voy a tratar de ser lo más coloquial posible para no entrar en mayores complicaciones que no impidan acceder a esta información a los que no son abogados. ¿Sabían ustedes que esta ley dada el 7 de abril del 2021 ha tenido antecedentes desde el año 2012 con diversos proyectos de ley? No fueron muchos. En el 2012 fue uno, en el 2015 fue otro. Obviamente se analizaron y se archivaron a nivel de Poder Legislativo. Posteriormente, en el 2017, también el Jurado Nacional de Elecciones, a través del Código Electoral, la propuesta de Código Electoral, también propuso el tema del acoso político contra la mujer. Sin embargo, hasta la fecha también eso está sin mayor análisis, sin darse luz verde a dicha propuesta. En el 2019 se presentaron 3 proyectos de ley. 2 de ellos fueron enviados al archivo y uno es el que precisamente recién en el 2021 ve la luz y se logra esta ley 31155. Eso para que de inicio ustedes se den cuenta que la voluntad política no ha sido precisamente la más fuerte o la más decidida para que esta ley pueda darse en su momento anterior a la fecha que se dio. Pero como más vale tarde que nunca, lo importante es que ya la tenemos. Ahora, vamos a hacer un análisis presentando 5 preguntas que deben ser contestadas en este módulo. 1. ¿Qué es el acoso político contra las mujeres y si tiene alguna relación con la violencia contra las mismas? En segundo lugar, también buscaremos responder qué normas existen actualmente en el ordenamiento jurídico peruano para proteger a las mujeres frente a la política, a la violencia política. La tercera pregunta, muy importante, ¿por qué es necesaria? ¿Por qué resulta de tanta trascendencia la ley 31155? ¿Qué aspectos se debe modificar para reforzar su eficacia? Porque hasta la fecha, señores, esta ley no ha sido todavía puesta en práctica y ya van a ver ustedes por qué. La cuarta pregunta, ¿cuál es el nuevo rol del Jurado Nacional de Elecciones? Obviamente en nuestro ámbito competencial frente a este acoso político contra las mujeres. ¿Y qué cambios normativos nosotros proponemos, se requieren, para que puedan ejercer su rol sancionador, su rol persecutor de estas prácticas a nivel competencial del jurado? Y finalmente les presentaré un par de cuadros de los casos reportados a través de nuestra Dirección de Fiscalización, para que ustedes estén informados y sea una motivación de seguir este tema tan importante. Bueno, para analizar una ley nacional tenemos nosotros que partir del insumo primigenio, de la inspiración, en este caso internacional, para nosotros poder decir qué cosa es el acoso político contra las mujeres y si hay alguna relación con la violencia propiamente dicha, que es en todos los demás ámbitos, además de la política, tenemos que recurrir a establecer el primer antecedente que se dio en 1993 de la ONU en el ámbito de las Naciones Unidas, con la declaración, con la dación de esta declaración tan importante de eliminación de la violencia contra la mujer. A través de este primer instrumento internacional se logra una irradiación a nivel mundial y también regional en América Latina para que se pueda contar no solo con definiciones sobre la violencia contra la mujer en todos los ámbitos, sino también en el ámbito político. Y es así como se da esta primera fuerza, este espacio importante de análisis y sobre todo de involucramiento de todos los países
para que puedan construir sus marcos jurídicos que les permita adoptar estas medidas a nivel nacional y siempre tomando como referencia los instrumentos internacionales. La relación que hay entre lo que es la violencia contra la mujer y el acoso político contra las mujeres es de género a especie. Eso ya lo vamos a ver más adelante con la propuesta que el Jurado Nacional de Elecciones ha preparado. Entonces, este primer antecedente desarrolla todo el ámbito de estructuración de lucha para erradicar, para hacer retroceder esta violencia manifiesta a nivel global contra la mujer. Y precisamente identifica entre todas las esferas la política. Entonces, este primer antecedente surge y se debe tomar muy en cuenta incluso cuando se hacen los análisis de los casos de violencia contra la mujer y oportunamente también cuando ya se logre identificar, investigar y sancionar en su debida oportunidad la violencia política contra la mujer. No olvidemos que uno de los grandes logros que se han obtenido en las últimas décadas es considerar que los derechos políticos, tanto de varones como de mujeres, son derechos humanos, no son ajenos a la defensa y con todas las herramientas internacionales que tiene que haber un respeto dándoles esa categoría. Los derechos políticos son derechos humanos. Las libertades fundamentales se manifiestan en todos los ámbitos de la vida, en este caso de la mujer. El segundo antecedente lo encontramos a nivel sudamericano y ese es algo que debe hacernos sentir orgullosos. En el año 2012, Bolivia emite una ley especializada que se llama Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. Es aquí que se da un influjo hacia los demás países del mundo, porque es el primer país que aprueba de manera muy clara, muy precisa y diferenciando esta violencia política del acoso político. Diferencia los conceptos y eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta, porque la violencia política se da en una serie de conductas muy amplias, como ustedes están observando, siempre tomando en cuenta el enfoque de género o la motivación, la razón de género, para distinguirla de lo que es el acoso político, que está más que todo enmarcado en manifestaciones repetidas, persistentes, persecutorias, de una presión constante, hostigamiento, amenazas. Esta diferencia es muy importante porque ello va a también marcar una ruta para los demás países de Latinoamérica y del mundo respecto de cómo van a asumir en sus legislaciones nacionales tal o cual concepto, dependiendo de su contexto social y dependiendo de cómo cada sociedad o cada política nacional asume este fenómeno. Un tercer antecedente lo tenemos también a nivel de toda América, a través de la OEA. En dicho ámbito se emiten entre 2015 y 2017 respectivamente dos instrumentos que son sumamente valiosos. La Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres y la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres. Estos dos instrumentos toman como base y como inspiración la ley que se da en Bolivia, precisamente porque Bolivia ha desarrollado los conceptos que ya acabamos de compartir y es considerada una pionera en este rubro. Entonces, ese es un tercer antecedente que nos sirve para poder nosotros analizar con mucha profundidad y sobre todo con mucha precisión todas las manifestaciones de violencia a nivel político. El panorama que nosotros encontramos a nivel de América Latina y que están derivados precisamente de estos antecedentes compartidos está en dos rubros. Por un lado, la violencia de género o la violencia contra la mujer en todos los espacios de su vida misma. Es decir, a través de instrumentos como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se ha dado, miren ustedes,
en 1994. Esta es la famosa Convención de Belém do Pará, que se emitió en Brasil. Es la que protege los derechos políticos de las mujeres. Lo menciona, pero como ustedes se dan cuenta, desde 1994 en Perú especialmente, que es lo que nos interesa de manera particular, no se tomaron mayores iniciativas, sino miren hasta 2021 que recién se emite una ley especializada. Sin embargo, sí, es importante mencionar que muchas asociaciones, colectivos de mujeres y también de varones, por supuesto, integradas por ellos, han venido luchando desde esos años, desde esos inicios de que se empezaron a emitir instrumentos internacionales para que en Perú se pueda dar una ley que proteja de manera especial, específica, visibilizando este fenómeno de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. Es un instrumento importante, es un punto de partida que ha sido ratificado por todos los países. Y, sin embargo, no hay una homogeneidad en todos los países, en todos nuestros países, para normar de la misma manera, con la misma suficiencia o con la misma firmeza para poder no solo erradicar, sino sancionar estas manifestaciones de violencia contra las mujeres y también en todos los ámbitos y también en el ámbito político. Es cierto que en muchos de los códigos penales, o en todos se podría decir, se han recogido las manifestaciones de violencia doméstica, de violencia en los diferentes rubros de la vida de las mujeres. Sin embargo, no todos han considerado en ese mismo sentido el aspecto de la violencia política. Así tenemos que en las normas que sí, por razón de género, atacan esta violencia política contra las mujeres, sí han incorporado hasta la fecha 12 países estas normativas o leyes sobre violencia de género específicamente, y ustedes lo pueden ver, Argentina, Bolivia, Ecuador y demás países. Es México el que tiene una legislación mucho más frondosa, mucho más desarrollada respecto de este fenómeno. Y en el ámbito penal, como acoso o violencia política penalizado, solamente a la fecha hay 3 países, que son Bolivia, Brasil y México. Son los 3 únicos países que tienen penalizada la violencia política contra las mujeres. En el ámbito administrativo, sí, están otros países como Perú desde el año 2021, también tenemos a Brasil, Ecuador, México y Panamá. Los demás países como Ecuador lo tienen desde un punto de vista como una infracción electoral, mas no hay, digamos, mayor consecuencia jurídica más firme o de mayor sanción respecto de este fenómeno, de este problema, pero sí lo considera dentro de sus competencias político-electorales. De todas maneras, para los ecuatorianos ese es un avance y como les dije hace un momento, cada país tiene su contexto y tiene también su desarrollo y evolución legal, legislativa, sobre hasta qué punto, hasta qué medida le toman realmente importancia y llegan al ámbito solamente administrativo o también llegan al ámbito penal. Eso depende de cada país y sobre todo de la voluntad política. Entonces, la relación, como ya se ha dicho, es de género a especie. Esta relación la encontramos ya en el ámbito peruano, cuando se da en el año 2015, en noviembre de 2015, la ley 3036-4, la famosa ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, donde se menciona precisamente que la mujer no puede ser violentada, vulnerada en sus derechos ni en el ámbito público ni en el ámbito privado. Por supuesto que esa mención de ámbito público sí ya abarcaba la violencia política. Sin embargo, todos sabemos que
o los que sabemos de derecho, que no se puede desarrollar más allá una persecución respecto de la violencia o acoso político si es que no hay una ley de desarrollo mucho más elaborada, mucho más precisa y expresamente definida. En el año 2021, por supuesto, tenemos esta ley 31155 que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política. Así tenemos, haciendo una pequeña distinción o comparación entre la ley amplia, entre la ley que protege, previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres, podemos ver acá claramente que sí está implícito o está entendido el tema de la violencia política contra las mujeres cuando se menciona el ámbito público. Es un gran logro que ya en el 2021 esta ley 3155 describa que a razón del género, que es determinante, describa esta violencia o acoso político como cualquier conducta que se ejerce contra una o varias mujeres por su condición de tal, realizada por persona natural o jurídica. Acá no hay distinciones, puede ser funcionario, no funcionario, cualquiera, en forma individual o grupal, de manera directa o indirecta también, por supuesto, a través de terceros, haciendo uso de cualquier medio de comunicación o redes sociales. Esta es una descripción, como se dan cuenta, muy moderna, tomando en cuenta que las comunicaciones pues ya abarcan más allá de los medios tradicionales. Más bien, hoy en día se tiene entendido de que más los ataques se pueden dar por redes sociales que por cualquier otra vía. Son las que permiten incluso mayor clandestinidad o mayor impunidad. Que tenga este ataque, esta vulneración por objeto menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos como derechos fundamentales. Esta definición es sumamente importante y describe todas las manifestaciones, todas las posibilidades fácticas, tanto sobre todo de acción, que pueden vulnerar estos derechos a nivel político. La segunda pregunta, ¿qué normas existen actualmente en el ordenamiento jurídico peruano para proteger a las mujeres frente a la violencia política? Todos sabemos que cuando hablamos de normas que existen en el ordenamiento jurídico peruano, son todas aquellas a las que el Perú se encuentra adscrito y que el Perú o todo operador jurídico que va a resolver un caso a este nivel tiene que echar mano, tiene que aplicar a través de un control de convencionalidad eventualmente. Y eso se va a hacer oportunamente cuando ya esta 31155 sea superada en cuanto a sus vacíos, que los vamos a exponer un poco más adelante. Cuando se superen ellos, vamos a poder nosotros sí poner en práctica todos los contenidos que están en estos instrumentos que protegen todos los ámbitos. Y como ven acá, tenemos los instrumentos que protegen los derechos políticos tanto de hombres y mujeres en condiciones de igualdad, pero también nos van a servir en su momento para ilustrar con mayores luces a nivel internacional los casos que vayamos a investigar y decidir si se sanciona o no cuando hay violencia política contra las mujeres. Entonces, esto es una cuestión referencial para que lo puedan recordar o tomar en cuenta. En cuanto a la protección general frente a la violencia contra la mujer, ¿no? Tenemos la Convención Interamericana que ya hablamos, la Belén do Pará, que es de absoluta aplicación y se viene aplicando en relación a los casos bajo la Ley 30364. Muy bien. También en su momento, como digo y reitero, también nos van a servir cuando se lleven adelante investigaciones con la ley especial de violencia política contra las mujeres. Y también tenemos la ley, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pero es de ámbito general, la 30364. En cuanto a la protección específica, no voy a detenerme más sobre ello, ya lo estamos refiriendo reiteradamente.
En el 2021, por fin podemos decir que se dio esta ley y tenemos que asegurarnos que se superen los vacíos, las inconsistencias que el Jurado Nacional de Elecciones ha detectado para que pueda hacerse realidad esta ley 31155. ¿Por qué la importancia? Para empezar, lo más resaltante, por primera vez se legisla sobre acoso o violencia en el ámbito político contra las mujeres. Este es un hito histórico para el Perú sumamente importante. Imagínense ustedes todos los casos antes de 2021, todos los casos desde que la mujer en 1955 tuvo por primera vez la oportunidad de poder votar y más adelante de poder postular, de poder ser candidata, considerando que estamos en una sociedad sumamente todavía identificada con estereotipos ancestrales, históricos, machistas, hay que decirlo, con prejuicios que van desde considerar a la mujer no solamente, y como siempre se dice coloquialmente, el sexo débil o la fragilidad que nos caracteriza, que no es más que un tema de aspecto o de constitución física, porque es la verdad. Hombres y mujeres físicamente, por género, nunca vamos a poder ser iguales, pero ello no tiene que confundirse con la capacidad, con la posibilidad y sobre todo con las oportunidades que tienen y deben ser iguales en uno y otro género. Por eso, imagínense ustedes cómo ha sido, cuántos casos han quedado realmente en la impunidad en cuanto a discriminaciones, intolerancia, hacer a un lado, limitando, obstaculizando los derechos políticos de muchas personas, de muchas señoras o señoritas que han querido incursionar en la política. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres han dejado de lado o simplemente han frustrado sus expectativas de incursionar en la vida política teniendo tantas iguales o hasta de repente mayores competencias para poder desenvolverse en este ámbito político al que cualquiera puede acceder si es su vocación? Entonces, esa importancia radica en ello. Y es así como también resaltamos algunos aspectos de la propia ley 31155, que sobre todo tiene que ser la igualdad. También se tipifican las conductas o las manifestaciones de este tipo de violencia. Se habla también de una clasificación hacia quienes está dirigido, candidatas, funcionarias, autoridades, ¿no? De diferentes ámbitos sociales. Se habla de militantes, pero ese es un error que ya también se ha corregido con nuestra propuesta como institución, de que ahora se habla de afiliadas, no militantes, ya el término está superado. También para que se establezcan medidas a nivel interno por parte de las organizaciones políticas. Eso es algo muy importante. Se obliga, se establece el deber legal a las organizaciones políticas que deben implementar sus medidas para erradicar, para atacar este acoso político hacia las mujeres. Y también se establecen o se proponen las multas como medida de sanción a nivel administrativo a cualquier persona que sea encontrada pues infractora de estos derechos respecto de las mujeres en la vida política. ¿Qué aspectos nosotros consideramos a través de la propuesta que ha elaborado el Jurado Nacional de Elecciones y que ya ha sido aprobado el último 22 de este mes en el pleno de nuestra institución, el pleno jurisdiccional? Ha sido aprobado un proyecto de ley que va a ser ya en estos días remitido al Congreso de la República para que se tengan en cuenta las propuestas modificatorias y que van a reforzar esta ley 31155. En principio, se ha considerado en atención a lo que les he venido presentando y sobre todo estableciendo con carácter doctrinario, con bases
doctrinarias, con bases jurisprudenciales y con bases de desarrollo de los instrumentos internacionales, que es preferible decir el nombre que corresponde a este fenómeno. Es violencia en razón de género contra las mujeres en la vida política, mas no acoso. Como ya lo dije hace unos instantes, el acoso siempre está contextualizado, ¿no? Y eso lo vemos los que conocemos el derecho penal. El acoso tiene que ser actos repetidos, actos persistentes, actos insistentes respecto de la víctima o de la persona vulnerada. Mientras el término violencia por razón de género o en razón de género tiene que siempre ser entendido de manera abarcatoria, de manera integradora o comprensiva de todos los fenómenos vulneratorios, incluido el acoso. El acoso es parte de todas esas manifestaciones de violencia, porque mientras el acoso se entiende como actos repetidos o persistentes, con la violencia se entiende un solo acto, una sola manifestación, sea de cualquier entidad, leve, grave o muy grave. ¿Para qué? Precisamente para que se pueda atender, intervenir en ese caso que se ha identificado. Por eso se sustenta suficientemente esta propuesta para que el nombre de la ley sea que previene y sanciona la violencia en razón de género contra las mujeres en la vida política. Muy bien. Tenemos también la precisión de cuando la ciudadana es considerada como candidata. Eso es muy importante. Es uno de los vacíos que se han encontrado en la ley 31155. Por lo tanto, se ha disgregado, se ha incorporado en la propuesta el caso de las ciudadanas que participan en las elecciones primarias, en las elecciones internas y también el caso de las candidatas designadas. Esto es algo muy importante porque las imprecisiones que se encontraron en este rubro precisamente no podían hacer factible, operativa la ley, porque iban a surgir las dudas a este respecto. Si ustedes tienen su ley a la mano, la 31155, podrán darse cuenta por qué estamos incorporando esta propuesta para los efectos que se evalúe por el Congreso Nacional y se mejore, se fortalezca esta condición de candidata. ¿Desde qué momento? Para el tema de las primarias, desde la solicitud de inscripción, para el tema de las internas, también con la presentación de la solicitud de la inscripción de la lista ante el jurado electoral especial y en el caso de las candidatas designadas también. Entonces, este tipo de propuestas van a esclarecer, sobre todo para quien tenga los casos que va a evaluar o que va a llevar el procedimiento administrativo correspondiente, que en buena cuenta es el Jurado Nacional de Elecciones. También, otro de los aspectos es incluir a las autoridades sometidas a revocatorias y a las promotoras al referéndum y revocatorias. Acá un poco hemos repetido la palabra. Lo concreto es la inclusión de estos dos tipos de personas, de mujeres, ya sean autoridades sometidas a revocatorias o las promotoras de los respectivos referéndum y procesos de revocación de autoridades, tampoco estaba en la ley 31, no está en la ley 31155, que hasta hoy sigue vigente, por supuesto. Entonces, esa es una necesidad que nosotros hemos incorporado, hemos considerado y que confiamos que sí va a ser tomada en cuenta. El otro tema es respecto a la responsabilidad de informar oportunamente a través de un reporte que solamente la ley le reconoce al Ministerio de la Mujer. Nosotros también estamos incorporando que ese reporte sea alcanzado al Jurado Nacional de Elecciones, un reporte semestral que deben alcanzar las organizaciones políticas. Esa es una obligación cada 6 meses. Toda organización política, sea partido, o sea alianza, o sea movimiento regional,
está obligado a tener que alcanzar este reporte de los casos que ha identificado o que ha encontrado en su devenir respecto, pues, de violencia contra las mujeres en el ámbito político. ¿Cuál es el nuevo rol que al Jurado Nacional de Elecciones le asigna esta ley? Por supuesto que es sumamente importante, y eso es algo que nosotros hemos saludado desde un comienzo, es que como parte del sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que, de acuerdo a sus competencias en dicho ámbito, tiene que promover, impulsar esa protección o la promoción del derecho a la participación política. La búsqueda de esto como política institucional se va a enmarcar y se viene enmarcando, y prueba de ello, por ejemplo, es este encuentro, este módulo que estamos desarrollando. Se tiene que difundir todo este tema a través de formación cívica, formación ciudadana, y para eso está nuestra escuela electoral, para que pueda generar los espacios, organizando cursos, eh, tanto de especialización en materia electoral, de democracia y gobernabilidad, pero dándole ese enfoque de género, ese enfoque que es necesario explicar para que sea una forma de ir previniendo a través de el fortalecimiento de las competencias de los integrantes de las organizaciones políticas, por ejemplo, de la ciudadanía en general. Tienen que comprender que la violencia política por razón de género ya tiene que ser erradicada totalmente. En un país civilizado como el nuestro, ya ese tipo de discriminaciones no son de recibo, no son, y en pleno siglo XXI, no son admisibles, ¿correcto? Entonces, todo esto, lo que señala la ley 31155, también se enmarca en el hecho de que tenemos que, como institución, adecuar, adaptar toda la normativa interna a las mismas disposiciones de la propia ley. Es decir, todo tiene que estar alineado a esta política de Estado. En cuanto a la parte final, específicamente la segunda disposición complementaria modificatoria, al Jurado Nacional de Elecciones se le encargan dos cosas: reglamentar el procedimiento de imposición de multas por casos de acoso político y también tener en cuenta las circunstancias en las cuales se desarrolla la actividad para establecer la escala de multas o los rubros sancionatorios, ¿no? Las tipificaciones o cómo se va a establecer los niveles de gravedad. Bueno, bajo los principios de legalidad y proporcionalidad. La ley lo dice de manera muy genérica, pero esto, además de los anteriores hallazgos que les he compartido y que deben ser corregidos o llenados en cuanto a los vacíos encontrados, fueron advertidos precisamente en el acuerdo plenario, el acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones el 2 de febrero del 2022. Cuando se hizo el análisis muy profundo de esta ley, precisamente para ponerla en práctica, para reglamentarla, se encontraron todos estos temas, todas estas incongruencias. Y se señaló, pues, que carece de claridad. Vacíos, falta de congruencia, falta de claridad, y a partir de allí se fueron alcanzando algunos documentos sustentatorios al Congreso de la República. A la fecha hay un dictamen que se ha aprobado con una serie de recomendaciones que se han alcanzado no solo por el Jurado Nacional de Elecciones, sino también por muchas instituciones públicas y privadas para que esta ley sea modificada y fortalecida en muchos aspectos. Sin embargo, ese dictamen está todavía a la espera de un pleno que seguramente se va a incorporar luego de las semanas de representación en el Congreso Nacional, pero nosotros por eso también hemos aprovechado este tiempo de silencio legislativo para alcanzar el proyecto de ley que les estoy comentando y que contiene todas nuestras propuestas. Muy bien, seguimos en cuanto al rol sancionador. ¿Qué es necesario
modificar en esta norma? Se tiene que establecer clara y sin ningún tipo de duda la competencia del Jurado Nacional de Elecciones. Porque si ustedes leen totalmente cómo está esta ley, no se establece la competencia del Jurado Nacional de Elecciones de manera específica, de manera desde cuándo, cómo va a ser. Se tiene que establecer, y nosotros lo estamos proponiendo así, que tiene que ser solamente durante el proceso electoral, sea cual fuere el tipo de proceso electoral. Es nuestro ámbito competencial. ¿Qué sucede cuando no hay elecciones? Muy bien. A las ciudadanas que ni siquiera son candidatas está la 3036-4. Hay un tema, mientras no estén en el ámbito político, la 3036-4. ¿Qué sucede con las que están en organizaciones políticas? ¿Y qué sucede con las que ya tienen un cargo político que lo están ejerciendo? Precisamente la 31155 establece en sus articulados, en uno de sus articulados, específicamente el artículo 7, como obligaciones institucionales, que todas las instituciones del Estado tienen que desarrollar sus medidas que busquen incorporar normas para erradicar la violencia, en este caso dice el acoso, político contra las mujeres. Entonces, cada uno en su ámbito. Ahora, ¿cuál es el ámbito del Jurado Nacional de Elecciones? Precisamente el ámbito electoral. Como órgano jurisdiccional, máximo órgano jurisdiccional electoral, tenemos entonces nuestro ámbito también para este fenómeno, tenemos que establecerlo con claridad. Las demás instituciones tienen su ámbito. Ámbito de gobiernos regionales, ámbito de gobiernos locales, que también la ley lo señala. Tienen que desarrollar sus normas, tienen que desarrollar sus procedimientos para erradicar esta violencia, eventualmente para sancionarla. Ese es un encargo que cada institución del Estado debe desarrollar. Y por supuesto, los partidos políticos, organizaciones políticas de toda índole, también deben desarrollar esas normas internas. ¿Correcto? Entonces, ese es el entendido, por eso la necesidad de establecer claramente la competencia. También, como ya nos señalamos hace un instante, el caso de incorporar a las candidatas y a las promotoras de los procesos de participación popular, llámese referéndum y revocatoria. Entonces, esta regulación va a ser mucho más completa en el momento que se mejore y se modifique la ley que estamos analizando. También se propone que para atender los casos de violencia política y porque como siempre hay una articulación y no se puede dejar de lado para nada la ley 3036-4, que es la ley marco, de alguna manera siempre va a estar vinculada a la 31155. No se olvide, ahí se señala que la violencia también se ejerce en el ámbito público. Por lo tanto, al hacer una interpretación y vincularla con la 31155, por lo tanto, se tienen que siempre considerar los principios rectores de la 3036-4, ¿no? La de igualdad y no discriminación, la de sencillez y oralidad, la del interés superior del niño, en este caso, bueno, en este caso es de adultas, y también los enfoques que están incluidos en el mismo. El enfoque de interculturalidad, el enfoque no solamente de género, sino también de interseccionalidad, es decir, considerar todos los ámbitos de la vida de la mujer, todas las manifestaciones o el desenvolvimiento que tiene la mujer en su vida misma. El enfoque de derechos humanos, el enfoque generacional, etc. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. No quiere decir que la 31155 se va a aplicar e interpretar aisladamente, no. Toda la parte, sobre todo de principios y enfoques contenidos en la 3036-4, por supuesto que son de perfecta aplicación para los casos que en su momento se van a evaluar, se van a investigar administrativamente para
ver si existe razones de sanción o no por violencia por razón de género contra las mujeres. También hay una propuesta muy amplia, es todo un título, en este caso es el título 17 de la Ley Orgánica de Elecciones. ¿Qué sucede? Cuando en la 31155, como está ahora, se menciona el artículo 394 de esta Ley Orgánica de Elecciones, para empezar, nos genera una gran duda. ¿Es una falta administrativa o un tipo penal? Porque el artículo dice, sufre pena de multa. Sufre pena de multa, pero los que sabemos de derecho penal conocemos que es un tipo de pena en el ámbito penal, la pena de multa. Entonces, esa fue la primera duda que saltó a la vista, si era una falta administrativa o un tipo penal. Entonces, no puede sufrir pena de multa alguien que en el ámbito administrativo, para el Jurado Nacional de Elecciones, que es el que va a ver estos casos, no puede, pues, aplicar una pena de multa. El alcance competencial del Jurado Nacional de Elecciones solamente se limita a aspecto administrativo sancionador, más no de tipo penal. Entonces, eso es lo primero. Por esa razón, se propone la creación de este título 17, donde se desarrollan varios artículos que por razones de tiempo no puedo compartir con ustedes, sin embargo lo podemos conversar, donde se regula el procedimiento, el catálogo de sanciones, la, el nivel de gravedad según las infracciones y las sanciones con su respectiva graduación. Bien, eh, reiteramos, todo en el marco de un proceso electoral o de participación ciudadana, ¿correcto? Bien. Igual, ya se mencionó, ¿no?, que tanto se tiene que considerar afiliadas, candidatas en elecciones internas y para los cargos de dirigencia. Algo muy importante, las organizaciones políticas tienen que adecuar su norma interna. Esa es una obligación. En su estatuto tienen que incorporar esa normativa, sus procedimientos, también de sanción. Ellos tienen que generar o crear, y para eso también las organizaciones políticas en su momento van a ser convocadas para algunas capacitaciones por parte del Jurado Nacional de Elecciones y con la escuela que hoy en día nos convoca, para que puedan ser orientadas, para que puedan ser ilustradas respecto de los alcances de lo que ellos necesitan incorporar en sus normativas, en sus estatutos, ¿correcto? Y que esté alineado con esta política estatal. También se propone la incorporación de una nueva causal de suspensión de la inscripción de la organización política. En el caso, solamente en el caso que no se cumpla con la obligación de incorporar en sus estatutos esos mecanismos necesarios para la atención o la identificación, prevención y sanción de la violencia política al interior de toda organización política. Hay organizaciones políticas que se están inscribiendo y se van a seguir inscribiendo en lo sucesivo. Por eso es muy importante a las ya inscritas darles un plazo de adecuación, y a las que se van a inscribir, este es un requisito de inscripción, pero también a las que no cumplan, estando inscritas, se les podría suspender eventualmente. En cuanto a la última parte, sobre cuántos casos se han reportado hasta el momento en las últimas elecciones generales, acá les traigo un par de cuadritos que ustedes pueden observar. En el año 2020 se encuestó a 505 candidatas para las elecciones. En el rojito ustedes pueden ver, es relativo a las elecciones congresales extraordinarias. Todos recordamos que en el 2020 hubieron pues elecciones congresales extraordinarias. Hubo entonces allí un fenómeno bastante evidente de
el llamado acoso político respecto de las candidatas. Como pueden observar, en 2020, lo que está de rojo, y 2021 en las elecciones del Congreso a nivel general, en lo que está de plomo, pueden ver los porcentajes. En el año 2020 fueron 505 encuestadas y en el año 2021 504, que es una población, de acuerdo a los parámetros técnicos, la población suficiente para dar estos indicadores del nivel de acoso político que hasta ese entonces se estaba identificando. Como ustedes se podrán dar cuenta, pues, qué acciones se han advertido, se han identificado: burla, difamación, amenaza, restricción de asistencia o el uso de la palabra, ¿no? Las hacen callar, etcétera. Limitación de recursos económicos, los famosos estereotipos de género, violencia sexual, violencia física. En cuanto a los casos, pueden decir, bueno, son pocos, ¿no? No pasan de 40 y tantos o 50 y tantos en los últimos años, ¿no? 2, 3 años. Pero no olviden algo muy importante: la cifra negra o la cifra oscura, como decimos en el ámbito penal. Yo hablo mucho del ámbito penal porque, disculpen, soy penalista, pero esto está muy vinculado. El tema de la cifra oscura. ¿Cuántas candidatas, cuántas personas que han querido expresarse o manifestarse, desenvolverse en el ámbito político, mujeres, se han visto limitadas, discriminadas, obstaculizadas o violentadas en sus derechos? Y simplemente no han decidido poner en conocimiento del jurado o de cualquier otra autoridad o del Ministerio de la Mujer. Muchas. Eso lo sabemos, sobre todo los que somos del rubro del derecho. Sabemos que siempre hay una cifra oscura. ¿Por qué? Por muchas razones. Vergüenza, miedo, miedo. Si de repente denuncio o me sacan, ya no me consideran, ya no me ponen en la lista, o me hacen la ley del hielo, etcétera. Otra de las razones: desconfianza en el sistema. Desconfianza. Hasta la fecha, todos estos casos todavía no pueden ser intervenidos, no pueden ser evaluados o investigados porque la 31155 aún está en stand-by. Por eso tenemos que tomar celeridad, tenemos que apurarnos. Y eso lo vamos a impulsar decididamente en el jurado, esta propuesta, para que la ley salga bien hecha, bien definida, bien estructurada, y manos a la obra para perseguir estos casos y así podamos dar un mensaje a los agresores para que no lo vuelvan a hacer, o a los potenciales agresores que se abstengan de hacer. El segundo y último cuadro que les voy a compartir, estos cuadritos, como pueden ver en la parte, en la reseña, están a disposición de todos, están abiertos ahí en la página del Jurado Nacional de Elecciones, y se pueden ver muchos cuadros más. Hay muchas estadísticas advirtiendo este y otro tipo de situaciones. ¿Quiénes son los principales perpetradores del acoso político? En el mismo ámbito, este es de la misma encuesta: integrantes de la propia organización política, de otras organizaciones políticas, de alguna autoridad que está en ejercicio, votantes de su propio distrito electoral, de los medios de comunicación que no se salvan. Y aquí estamos hablando no solo de los medios tradicionales, sino también redes sociales y otros, ¿no? Que están, digamos, de manera general. Entonces, finalmente, señores, antes de terminar, este fenómeno específicamente y todas las demás manifestaciones de vulneración, de violencia contra la mujer, solamente se van a poder erradicar, y esta es una reflexión que por favor tómenla muy presente, si es que empezamos desde ahora, respecto de quienes van a ser adultos mañana más tarde. ¿Por qué hoy en día hay adultos que tienen tantos estereotipos, tantos prejuicios? Precisamente porque eso no se asume o no se aprende en la adultez, no.
Todos somos producto de una formación familiar, social, nuestro entorno escolar, etc. Si desde niños se enseña al respeto, a la tolerancia, a la no discriminación, respeto, la palabra respeto engloba todo, a saber competir, a saber considerar, en este caso, a la mujer, el varón a la mujer y la mujer al varón. Y no es un tema solamente que se forme a los varones, también hay que formar a las propias mujeres, a las mujercitas, a las niñas. Y no solo en que se sepan defender, sino también en que sepan hacer respetar y que entiendan que la convivencia pacífica, la convivencia en democracia, para que no presentemos este tipo de estadísticas en el futuro, va a depender mucho de la parte educativa. Y la parte educativa principalmente es con las jóvenes generaciones, porque esto se forma desde la niñez, el pensamiento crítico, el pensamiento tolerante, que admite la discrepancia, la disidencia respetuosa. Entonces, no me voy a extender más, pero es un mensaje muy importante porque miremos hace 20, 15 años. Los niños de ese entonces ahora ya son adultos. ¿Qué sucede? En todas las edades hay acosadores, no solamente las personas muy mayores, jóvenes. ¿Qué está pasando? Por eso les decía al comienzo, piensen qué falta. ¿Qué pasa? Nos podemos llenar de leyes, pero si de aquí a 5, 10, 15 o 20 años, a pesar de una magnífica ley 31155 o la que se dé más adelante, continúa el fenómeno, entonces algo no está funcionando. No me extiendo más, les agradezco muchísimo su paciencia y estoy llana a las preguntas que ustedes puedan formular o a las reflexiones, comentarios que puedan hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Delia Espinosa. Eh, Paso a leer las últimas preguntas. Definitivamente felicitarlo por la exposición. Es un tema que es actual, es importante que todos y todas reflexionemos y sobre todo que tomemos medidas respecto a esa problemática. Es importante reconocer también de que solo hace 1955 recién se reconoció el derecho de las mujeres al voto. Recién en la década del 90 aparece una ley de cuotas que se fue incrementando allá iniciado el siglo XXI, y hace poco se consigue la esperada paridad de alternancia, pero a pesar de ello, este contexto de violencia en el cual se ven sometidas las mujeres que tienen la intención de participar en política. Y en ese contexto, dos asistentes preguntan, ¿no? ¿La violencia política puede provenir de otra mujer? ¿Toda falta de respeto hacia una mujer será considerado violencia contra la mujer? Vamos a empezar con esas dos preguntas hasta que los participantes también comiencen los comentarios. Ya, la primera pregunta, por supuesto, porque la ley señala que es cualquier persona. Y ciertamente puede ser de una candidata a otra, de una ciudadana hacia la candidata, ¿verdad? Hacia la promotora de un referéndum, de una revocatoria. Por supuesto que puede ser. Y como que miremos nomás alrededor, miremos la realidad actual. ¿Cuántos lamentables enfrentamientos, ataques existen, incluso entre políticas en ejercicio? Por ahí un jalón, por ahí un empujón, por ahí un insulto ante las cámaras, ante los medios de comunicación, entre mujeres. Entonces, no voy a mencionar, por supuesto, casos específicos, pero ustedes creo que ya con lo que tenemos alrededor podemos sí responder claramente a esta primera interrogante, que puede ser una mujer hacia otra mujer, ¿no? De violentar sus derechos políticos. Claro que sí. En lo segundo, doctor, me dijo,
preguntan en qué, si toda falta de respeto hacia una mujer sería considerada violencia contra la mujer. Toda falta, a ver, bueno, tiene que ser en el contexto político, tiene que ser en un contexto político. ¿Qué sucede si no es en el contexto político? Por eso es importante el análisis fáctico. El hecho que se ponga en conocimiento de la autoridad, por ejemplo, si ya estuviera implementada esta norma, obviamente, primero es conocida, la primera instancia durante la época electoral va a ser el jurado electoral especial. Muy bien, llega el hecho, llega la denuncia por violencia por razón de género en contra de la mujer. Muy bien, conoce los hechos y el jurado electoral especial se da cuenta y dice, pero no, esto no ha sido, no, no es en el ámbito político, no, es más, no es candidata, no es candidata. O sea, es decir, tiene que tener los indicadores o las exigencias de que sea en el ámbito político, ya sea contra candidata, contra una afiliada, ¿correcto? Lo que señala la ley, no es cualquier. Si es un tema de agresión que no, que, es decir, se extrae el rubro político, tiene la 3036.4, por supuesto, queda la 3036.4. Y si el jurado electoral especial advierte que no es de su ámbito competencial, comunicará de inmediato, derivará esa denuncia para que sea conocida por el Ministerio Público, por las fiscalías especializadas de violencia contra la mujer. Entonces, no se preocupen porque sí va a haber protección, siempre va a haber protección. En el ámbito político, Jurado Nacional de Elecciones. En el ámbito no político, previa evaluación, se va al Ministerio Público, a la 3036.4, por supuesto. Es más, me permito hacer una precisión. Si resulta ser una agresión de tipo en el ámbito político contra la mujer, la investigación administrativa disciplinaria o la multa seguirá su curso para el tema de la multa en el ámbito administrativo ante el jurado, ante la primera instancia, y si hay apelación, segunda instancia llega al Jurado Nacional de Elecciones, ¿verdad? Pero si también además se advierte que ha habido vías de hecho, es decir, lesiones, situaciones de hecho que configuran por sí mismas delitos, por supuesto que se va a comunicar al mismo tiempo para que tome cartas en el asunto el Ministerio Público, en su ámbito competencial, porque obvio, lesiones son delitos. O si hay un tema sexual, si es que ha habido una agresión sexual en el ámbito político contra una candidata, o ha habido un acoso en estricto. Entonces, no solamente se le va a perseguir y sancionar en el ámbito del jurado, durante ese proceso electoral, sino también se va a poner en conocimiento del Ministerio Público. Bien, así es. Doctora, están llegando varias preguntas, trataré de no saturarla con la cantidad, pero está súper interesante. Creo que, como usted dice, vamos a tener que volver a incidir con esta clase de temas y preparar cursos y la difusión para la sensibilización de la ciudadanía. Marilena Pagador Bravo pregunta, ¿cada partido dentro de sus estatutos tienen sanciones administrativas? ¿Cuál sería el puente para trasladar estas sanciones al ámbito judicial? O la justicia electoral sería en este caso, ¿no? Oh, claro, por eso se menciona, la propuesta está que tiene que adecuarse. Se van a otorgar 120, a raíz, mejor dicho, a partir de que esta ley sea modificada, se está proponiendo que se otorguen 120 días para que se adecúen las normas de la organización política para establecer un procedimiento que busque identificar, atender y, por supuesto, sancionar, de ser el caso, a estas prácticas o a estas manifestaciones de violencia política al interior
de su organización. Tiene que haber una adaptación, ¿correcto? Eso es muy importante. Ahora, dice el puente para que llegue al jurado. Claro, es que el único escenario en el cual, existiendo el estatuto de la organización lo tiene que sancionar internamente, ¿correcto? Pero si estamos en proceso electoral, tiene que poner en conocimiento, ya sea la organización política, si es que no lo hace la misma agredida, la organización política también tiene un deber de comunicar esa situación. Y no se olviden del reporte, el reporte que lo señala la misma ley, el reporte semestral. Ese reporte es sumamente interesante, es muy importante porque va a permitir que se haga un seguimiento, un monitoreo constante, semestral, de los casos. ¿Qué sucede si no lo reporta? Bueno, pueden haber sanciones también, por supuesto, pueden haber sanciones. Muy bien. Sí, a ver, con las disculpas de toda la asistencia, han llegado muchísimas preguntas que creo que sería O un las seminario podemos, en todo completo. caso, las Eh, podemos compatibilizar. podemos leer sí, las siguientes cuatro para sistematizarlas, que integran básicamente lo que se menciona. Eh, Fiorella Zamora Cabanillas pregunta, ¿cómo se puede limitar el acoso político en las redes sociales durante el periodo de campaña? Interesante. Miren, yo les cuento, yo estuve en un curso en Colombia hace algunos meses y fue por la cooperación española que nos dictaron ese curso muy interesante sobre precisamente organismos electorales. Se habló mucho de las campañas políticas. Eh, Nosotros no tenemos desarrollado eso todavía, pero sí nos contaron la experiencia en España, que ellos tienen normas que han desarrollado de manera muy interesante cómo limitan y cómo incluso sancionan y persiguen esas prácticas a través de redes sociales. O sea, están sumamente adelantados. Nosotros todavía no hemos, miren, les voy a ser bien franca, ni siquiera terminamos con la 31155 que le hemos encontrado vacíos. Entonces, hay que aspirar a más. Y es muy buena pregunta. Creo que nos pone sobre la mesa algo que está pendiente, porque sí se tiene que buscar mecanismos que limiten ese tipo de práctica o por lo menos a través de los expertos en informática nos ayuden a identificar a esas personas, a esos famosos trolls, ¿verdad? A esos famosos trolls que entran y no se sabe quién es, pero todavía creo que estamos un poquito en desventaja, no vamos a decir atrasados, pero estamos en desventaja respecto de este tipo de identificaciones, ¿no? Tenemos que propugnar este tipo de medidas. Yo estoy totalmente de acuerdo, no las tenemos, pero sí es una tarea pendiente, sí, porque es lo más recurrente. Es más, no estamos en fase electoral todavía, o no estamos aún, y todo lo que estamos viendo diariamente. Es verdad. Hay que pensar a futuro siempre. Hans Lozano Freiras, doctora, ¿hay alguna sanción específica para la persona que acose de forma constante a una mujer por su condición de color de piel o condición de no ser nacida en provincia? Es decir, ¿hay una pena o sanción establecida? Y complementariamente, la pregunta de Judith Norabuena, ¿no? ¿Cuáles son los hechos de prueba que debe presentar una mujer víctima de acoso político y cuáles son los plazos que establece el jurado electoral especial para que se pronuncie, ¿no? Ujú. Y si es que ellos pueden dar una medida de protección aparte de la sanción administrativa. A ver, la primera, si hay un caso, como digo, la única diferencia de aplicación de la 31155 con la 30364, que no son contradictorias, ¿ah? Cuidado, no son contradictorias, son complementarias, se articulan mutuamente. Si hay un caso respecto de el tema racial, por ejemplo, o de discriminación por razón cultural, o de lengua incluso, bueno,
se pone en conocimiento, si está dentro de un proceso electoral, se pone en conocimiento del jurado electoral especial para que inicie el procedimiento. Y simultáneamente se tiene que poner en conocimiento del Ministerio Público, porque si es evidente el tema de discriminación, hay un delito de discriminación por razón de raza, idioma, sexo, religión, etc. Entonces, sí hay persecución penal, no se olviden, la 3036.4 es clarísima. Además, los principios, ahí está el principio de derechos humanos, el principio de interculturalidad. Eso no hay que perderlo de vista, por eso hay que, cuando analicemos la 31155, yo les invito a que también lo hagan de la mano con la 3036.4 y lo van a entender perfectamente, lo van a comprender, ¿sí? Lo otro me dijo de el procedimiento, ¿Cuáles son los no, hechos no, de no prueba escuché que bien. debe presentar una mujer víctima de acoso político? ¿Y cuál es el plazo que tiene el JEE para que se pronuncie? Y si es que ellos podrían dar cierta medida de protección aparte de sanción administrativa. Ya, la sanción administrativa es exclusiva y excluyente para el jurado electoral especial, ¿ya? Las pruebas, bueno, tiene que presentar pruebas, no, no bastan los dichos, no bastan los dichos. Tiene que haber, tiene que haber pruebas, bueno, testigos, generalmente pues por ahí un video, un, testigos de la propia organización política, ¿no? Es que lo que sucede es que no tenemos todavía casuística, ese es el tema, no hay casuística, pero imagínense ustedes, a ver, ¿cómo puedo probar mi dicho? ¿Correcto? Mi dicho, un audio, medios de comunicación, un artículo, ¿verdad? Un artículo periodístico, de revista o en redes sociales, extraer el WhatsApp o el Instagram, fotos, fotografías, ¿no? Fotografías, pero tiene que ser de a tal punto que vincule a la persona que supuestamente agredió a esta mujer, a esta candidata, a esta persona que está postulando, sea cualquiera, cual sea su condición. Y, a ver, el plazo no lo tengo en este momento, pero sí, hay un procedimiento que se está proponiendo. Obviamente tiene que ser dentro de, el proceso electoral mismo, tiene que ser muy rápido. Y esto, generalmente, bueno, nos guiamos por el procedimiento administrativo general, ¿no? Que son los plazos también tienen que ser muy acotados. Eh, lo importante es saber identificar, tipificar cuándo se está ante una candidata, cuándo se está ante una afiliada, cuándo se está ante una promotora de revocatoria o de referéndum, dependiendo de eh, qué condición tiene la mujer en el espacio político y, por supuesto, dentro de las elecciones. Como ya lo señalamos, a partir de su inscripción, a partir de su postulación, a partir de allí, para definir la competencia del Jurado Nacional de Elecciones, como institución, por supuesto. Finalmente, la última pregunta para no quitarles el tiempo y no extender demasiada la actividad. Norma Alejandra Ortega Valdivia nos pregunta, si ya soy una autoridad y soy violentada políticamente, ¿cómo debo denunciar o proceder? Ah, muy bien. Justo lo que le señalaba en el artículo 7 de la 31155. ¿Qué sucede? Ubiquémonos en el Congreso, que puede ser un buen ejemplo. Si si una candidata, perdón, a ver, si estamos hablando ya, ojo, fuera del ámbito competencial del Jurado Nacional de Elecciones, estamos hablando ya no de candidata, sino de una autoridad elegida, ¿correcto? Una autoridad elegida es vulnerada por cualquier otra persona, bueno, de un ciudadano, hay que ver qué tipo de vulneración es. ¿Es un insulto? ¿Es un acoso sexual? ¿Una violencia sexual explícita? ¿O es una difamación? Obviamente todo eso se enmarca, si es que es delito, se tiene que analizar. Tiene que analizar y se tendrá que poner en conocimiento del Ministerio Público. Por eso, para las que ya son elegidas, para las que ya no son candidatas,
ya está fuera del espectro de competencia del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Por eso lo he dicho varias veces, el ámbito competencial del jurado solamente es para desde que se inicia el proceso electoral hasta que culmina, hasta el momento que se da por terminada la experiencia electoral, el proceso electoral. Hasta ahí. Luego ya, cuando ya son alcaldesas, gobernadoras, cuando son congresistas, cuando son presidenta, etcétera, ¿correcto? Ya está fuera de la competencia del Jurado Nacional de Elecciones. Pero no quiere decir de que se les va a atacar, se les va a vulnerar. No, no, no. Sino que ya son otros ámbitos competenciales. Ya son ya otras esferas, otras autoridades. Si se trata de delito, bueno, el Ministerio Público. Si es una difamación, directamente al juez penal por querella, ¿correcto? Si es un tema a nivel administrativo, de pronto, será pues a nivel del gobierno regional o será a nivel del gobierno local. Por eso también la ley 31155 establece responsabilidad y obligación de los gobiernos locales y regionales a que desarrollen su normativa sobre estos temas. También es importante, todos tienen que adecuarse a la ley 31155. ¿Correcto? Entonces, son otros espacios. Ténganlo claro. El Jurado Nacional de Elecciones solamente para proceso electoral. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su participación en esta actividad. Definitivamente hay muchas dudas que quedan pendientes. Vamos a programar nuevas actividades asociadas a este tema porque es necesario difundir esta propuesta del Jurado Nacional de Elecciones que usted ha tenido a bien dirigir, encabezar, por parte de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Jurado Nacional de Elecciones. Agradecemos la participación de la magíster Delia Espinosa Valenzuela. Agradecemos también la presencia del doctor Aarón Ollarse, así como la presencia de la doctora Rosa María López y la participación de todas y todos los que nos acompañaron durante más de una hora que ha durado esta actividad. Los invitamos de igual manera a revisar y seguir las redes sociales de la Escuela Electoral para conocer de todas las actividades que venimos realizando, de todas las iniciativas. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Buenas Ya, noches. gracias.